Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más a través de este medio y seguir con esta gran serie del libro de Apocalipsis. Digo gran porque es una serie que no sé cuántos videos me va a llevar poder hacerla. Estoy pensando que tal vez será una de las series más atrevidas que estoy haciendo acá en el canal de YouTube, porque es un libro inmenso, con mucho que decir, con mucho que aprender, pero esperamos con la ayuda del Señor tocar los temas más esenciales o los temas más primordiales de este libro. Así que yo les invito a que puedan seguir esta serie, que se motiven ustedes a estudiar el libro Apocalipsis, o si no, que sirva para estimularlos a estudiar otro libro u otra carta de las Escrituras. Si es la primera vez que estás viendo un video de esta serie, te invito a que puedas revisar los videos anteriores, donde he estado hablando un poco sobre lo que es el contexto literario e histórico del libro Apocalipsis, por qué se escribe este libro, qué está sucediendo. Y luego en el segundo video estuve hablando sobre algunas perspectivas de cómo este libro ha sido interpretado a lo largo de la historia. Así que te pido que puedas ver esos videos si quieres tener un poco de contexto para lo que hoy vamos a hablar acá. Si no, puedes comenzar con este, no hay problema. Entonces, hoy vamos a estar tratando lo que es Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, la revelación de Jesucristo. Algunas consideraciones previas, si es lo que te estaba mencionando, es importante saber el contexto histórico y literario, saber cuáles son estas interpretaciones que se le ha dado al libro de Apocalipsis y que se le continúa dando, y cómo esto afecta a la hora de interpretar este libro o de percibir sus verdades. Así que te invito a poder ir a ver estos videos. Son un poco extensos, pero vamos, si le cambias la velocidad, puede que lo veas en unos 10 minutos. Nosotros nos vamos a centrar hoy en este video en los primeros 3 versículos del libro Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. A su lado izquierdo tienen el texto según la versión Reina Valera revisada, 1960, y a su lado izquierdo tienen el texto según la nueva versión internacional. Esto lo he hecho para contrastar. Yo voy a leer la versión de la Reina Valera 1960. Dice la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, esta es la primera parte de este gran bosquejo del libro de Apocalipsis. Y es muy interesante lo que el escritor nos está transmitiendo ya desde la entrada de este libro. Lo primero que nos dice es que este libro, este escrito, es una revelación de Jesucristo. De hecho, de ahí viene el nombre del libro. La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que esta palabra significa revelar, significa desvelar o descubrir algo. Imagínense que algo está cubierto por una tela, por algo, y de pronto tú levantas esa tela, eso que está cubriendo, y sabes ahora el contenido o aquello que estaba escondido. Entonces, este es un libro apocalíptico, ya que nos revela el plan de Dios y habla sobre lo que está ocurriendo en el contexto de Juan y lo que ha de venir, ya sean profecías a largo plazo o relacionadas a los tiempos postreros, en la consumación de la gran historia que el Señor ha trazado. Entonces, los escritores, los editores de las versiones en nuestros idiomas toman esta palabra revelación como el título o el nombre
del libro de Apocalipsis. Es bien interesante notar que en las versiones inglesas, este libro de Apocalipsis se llama Revelation. Así tal cual, ellos no ocuparon la palabra griega para el nombre del libro, sino que de una vez colocaron revelación. Esta revelación viene de Jesucristo. En otras partes del Nuevo Testamento, esta palabra apocalipsis también es utilizada, se utiliza en un sentido general para hablar de algo que se ha dado a conocer, como en Lucas capítulo 2, versículo 32. También se habla de revelación en un sentido profético cuando Pablo habla sobre la obra del Espíritu Santo en 1 Corintios 14. Y también se nos habla de la revelación del Evangelio. Es algo que Dios ha dado a conocer al hombre. El Evangelio no es un invento de ciertas personas, sino que es una revelación de Dios hacia nuestras vidas. Y también se utiliza la expresión revelación para hablar de los tiempos finales, del justo juicio de Dios, del pueblo de Dios, del Hijo de Dios en la consumación de los tiempos. Y este libro aborda estos aspectos también. Interesante notar para aquellos que estudian un poco de griego que se ha dado un pequeño debate, digamos, de qué manera está utilizándose esta expresión en el idioma griego. Recordemos que en el idioma griego se hablan de 4 casos: el nominativo, el dativo, el acusativo y el genitivo. En este caso es un genitivo porque habla de posesión. Y se menciona que, ¿cómo podríamos leer esto? Como un genitivo objetivo, es decir, la revelación sobre Jesús, o como un genitivo subjetivo, la revelación que viene de Jesús, o como un genitivo plenario o completo, una relación que viene y es sobre Jesús. La mayoría de estudiosos concuerdan en que se puede leer como un genitivo plenario o completo. Es decir, que esta revelación viene de Jesús, pero también es sobre Jesús. Y esto hay que tenerlo muy en mente, porque el libro de Apocalipsis está apuntando a Jesucristo como el Cordero, como el gran testigo fiel, el Alfa y la Omega. Todo apunta a Jesús. El libro de Apocalipsis no se trata del 666, no se trata de las bestias, no se trata de todo lo que puede sonar muy llamativo dentro del escrito de Juan. Podrá ser importante hasta cierto punto, pero lo sobresaliente y hacia donde Juan está apuntando es hacia Jesucristo. Jesús es el objeto y el contenido del libro de Apocalipsis. Es Él el que está revelándolo, pero es Él mismo quien tiene que ver en toda esta revelación. Y cuando leemos el pasaje, en el versículo 1, nos damos cuenta de que hay como una cadena de revelación. El Padre le da este privilegio al Hijo, ¿no?, de revelarse, de dar a conocer el plan. El Hijo no lo hace por sí mismo, sino que envía un ángel hacia Juan, y Juan lo envía a la iglesia. Entonces vemos como unas etapas, ¿no?, que van ahí secuenciales, pero que esto es muy característico de los libros proféticos, de los libros apocalípticos, como más adelante lo vamos a ver. Pero algo muy esencial hay que tenerlo en nuestra mente, y es que este mensaje de Apocalipsis es para nosotros, es para la iglesia, y es para nosotros porque viene de Jesús. Jesús le envía esta revelación a los suyos, a su pueblo, no para que tengan miedo, no para que estén preocupados, no para que estén confundidos, sino para que tengan confianza, para que tengan paz, para que tengan consuelo. A medida vayamos avanzando en nuestro estudio,
nos vamos a dar cuenta que ese es el objetivo, ese es el propósito: consolar, edificar, llenarnos de esperanza. A medida vamos viendo la revelación del plan redentor, del plan soberano de Dios en el cosmos y en la iglesia. Bien, pero el texto dice que esta revelación es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación trata de lo que debe suceder pronto. Basándose en Daniel capítulo 2, versículo 28 a 29, donde Daniel ve eventos que suceden en los últimos días, Juan sustituye pronto por los últimos días, para enfatizar que él está viviendo en los últimos días, cuando la profecía del Antiguo Testamento está comenzando a ser cumplida. Nosotros vemos una relación, y lo vamos a seguir viendo, una relación muy fuerte, muy clara en algunas partes, entre Daniel y el libro de Apocalipsis. Algunos sugieren que hay que empezar a estudiar Daniel para luego venir a Apocalipsis. Otros sugieren lo contrario. Pero como sea que empecemos este estudio, lo cierto es que iremos hacia atrás y volveremos hacia adelante, porque hay una conexión profética y apocalíptica entre estos dos grandes escritos. Tanto así que Juan, como conocedor del texto de Daniel e inspirado por Dios, utiliza ciertos aspectos literarios de Daniel para su escrito. Cuando Juan dice pronto, no está pensando que esto va a ocurrir ya. Claro, hay algunas cosas que están ocurriendo, pero hay muchas dentro de lo que Juan está diciendo que aún no ocurrirán en su época o en su entorno. No debemos entender entonces que Juan está viendo que ya aparecieron los caballos, los sellos, las copas y todo esto. No, debemos ir al paso de Juan, entendiendo progresivamente la revelación y luego volviendo atrás y luego avanzar. Este libro de Apocalipsis funciona de esta forma. No es que vamos a leer todo de una vez y ya lo entendí, no. Vas hacia adelante, regresas, vas hacia adelante, regresas. Es parte de una característica de estos libros apocalípticos. Entonces Juan, más bien su perspectiva profética es enfatizar que el cumplimiento de la profecía ya ha comenzado. De hecho, cuando Cristo viene a la tierra, se inaugura este nuevo siglo. Por eso algunos estudiosos hablan sobre el ya, pero todavía no. Ya estamos dentro de los últimos tiempos, ya estamos comenzando en el nuevo siglo, pero aún no está consumado. Estamos así, el ya, pero todavía no. Entonces, Juan está enfatizando que ya estamos viviendo en los últimos tiempos, pero que falta la consumación, y eso es lo que él quiere, o más bien dicho, el Señor quiere revelar a través de Juan, cómo esto se irá dando progresivamente. Como señala Osborne en su comentario, el lenguaje de la inminencia tiene la intención de llevar al lector a un sentido de expectativa y responsabilidad, un sentido destinado a caracterizar cada época de la iglesia. Es decir, en toda época la iglesia, al leer que estas cosas deben suceder pronto, no debe pensar que va a ocurrir en su momento o en su tiempo, pero sí debe pensar que es algo inevitable, es algo que ocurrirá. Todo lo que Dios ha prometido, su plan redentor ocurrirá tal como Él lo ha decretado. Nadie puede detener el plan de Dios. Nadie. Ni Satanás, ni el hombre mismo. Nadie puede detener lo que Dios ha comenzado a llevar a cabo. Así que en el libro de Apocalipsis, Dios está revelando su plan para derrocar el mal de una vez por todas y entregar a su pueblo al cielo nuevo y la tierra nueva, donde podrán disfrutar de la vida en su presencia para siempre. Eso es lo que nos quiere mostrar el libro de Apocalipsis. Pero lamentablemente en nuestro tiempo, cuando se nos habla del Apocalipsis, se trata de meter miedo,
de meter morbo, que la gente esté especulando de quién será el anticristo, quién no lo es, quién sí, quién es la bestia, y estar jugando con eso mientras tanto abandonan el mensaje principal del libro de Apocalipsis. Pero como hay que aceptarlo, ese tipo de idea vende, ese tipo de enseñanzas atrae a las personas por curiosidad y por morbosidad. Pero no es ese el objetivo de Apocalipsis. Es mostrarnos el plan glorioso que Dios está llevando a cabo. Bueno, antes de seguir, quiero pedirles que puedan dar like a este video. No gano nada, pero si me dicen que así me dicen que ustedes que este proyecto está siendo de interés. Si estás viendo esto en YouTube, te pido que puedas suscribirte. No obtengo nada, pero sí me estimula a seguir con estos proyectos. Me dice, oye, sí, sigue adelante. Y también quiero agradecer a aquellos que me han apoyado con algunos libros para este y otros estudios. Así que muchas gracias a los que han apoyado a este momento. Este era como un comercial dentro del mismo video. Bien, continuamos. La revelación de Jesucristo. Leemos en el pasaje que la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya revisamos previamente cómo fue esta secuencia de la revelación. Y Juan el apóstol recibe esta revelación encontrándose él en la isla de Patmos. La mayoría de nosotros conocemos que Juan fue exiliado a esta isla por las presiones políticas y religiosas de aquel momento. Pero aún ahí, en lo que parecía ser un lugar muy abandonado, muy olvidado, el Señor tenía un plan glorioso para la vida de Juan y para la iglesia misma. Ahí en la imagen ustedes pueden apreciar esta iglesia. Es una, dice la descripción acá, una cueva a la mitad de la montaña en Patmos. Es el sitio tradicional donde Juan registró estas palabras, hablando del Apocalipsis. Hoy la cueva está cubierta por un santuario, ubicado dentro del convento del Apocalipsis. Así que ahí está, este lugar existe históricamente. Si ustedes quieren ir a visitarlo, pueden ir por ahí y me mandan algunas fotos, ¿no? Sería interesante ver ese lugar donde Juan estuvo escribiendo el libro de Apocalipsis. Pero notemos una característica muy interesante. El ángel que llega a Juan con este mensaje. ¿Por qué un ángel? Si más adelante vemos que Jesús tiene un encuentro con Juan, ¿por qué no lo hizo de una vez Jesús? Porque esta es una característica de los libros apocalípticos. Y quiero citar aquí este comentario de Apocalipsis escrito por Maxim Bert Ford, en el cual él escribe lo siguiente. En la literatura apocalíptica, un ángel suele acompañar al vidente en sus viajes visionarios. Por ejemplo, Daniel, sí, ahí ustedes pueden ver que Daniel se encuentra con un ángel también. Enoc, el primer libro, y el pastor de Hermas. Su deber normalmente es explicar el significado de las visiones, pero no siempre juega este papel en este Apocalipsis. El compañero angelical puede ser un recurso literario característico de la literatura bíblica y judaica posterior. Por ejemplo, Daniel capítulo 9, versículo 21 al 22. Para mantener a Dios a distancia, introduciendo un intermediario. Esta sería una adaptación del ángel de Jehová o el ángel del Señor. Entonces, esto de que nos habla de un ángel es una característica propia de la literatura apocalíptica, que nos está diciendo que hay un Dios glorioso que manda a sus mensajeros a revelar su palabra. Y esto es impresionante, muy impresionante, porque nos dice o nos ubica a nosotros: tú eres un hombre y Dios es Dios. Y esto nos hace reflexionar aún más. Nos hace pensar, wow, Dios se ha revelado a nuestra vida.
a través de la palabra. Es impresionante. Y luego nos encontramos aquí con la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta es la primera bienaventuranza que encontramos. Posteriormente, en los mensajes escritos a las iglesias encontramos otra serie de bienaventuranzas. Y aquí tenemos una doble bendición, una doble razón para ser dichoso. La primera es aquellos que tienen la capacidad y el valor para leer en voz alta el libro de Apocalipsis a la iglesia reunida. La segunda bendición es para aquellos que se reúnen para escuchar su mensaje y obedecer lo que ellos escuchan. Porque este libro no es solo para estar consolados o advertidos, sino también es para actuar. Porque todo este mensaje de Apocalipsis no es solo para saber, sí, Dios está llevando su plan, qué bueno. No, te llama a una entrega, te llama a rendirte totalmente al Cordero de Dios, a dar tu vida por Él, a despreciar el mundo por el Cordero, a luchar, a recuperar, en fin, hay muchos llamados de discípulo en el libro de Apocalipsis. Interesante notar que en el primer siglo la mayoría de las personas, hasta el 85% de la población en general, eran analfabetas. Además, tendemos a olvidar que los primeros cristianos no poseían una copia privada de las Escrituras. Hoy nosotros hasta tenemos 5 copias, 5 Biblias. Lástima que a veces solo las tenemos, ¿no? Lástima. Como resultado, la lectura pública de las Escrituras durante las reuniones de adoración se convirtió en una prioridad, ya que poca gente sabía leer y poca gente tenía copia de los pergaminos o de los rollos. Se reunían para escuchar. Por eso se habla de la tradición oral, porque ellos escuchaban y repetían lo que escuchaban a otros. Y esto es muy bueno, que nosotros también podamos escuchar la palabra cuando llegamos a un lugar donde se está predicando, a un servicio, a una iglesia. Escuchemos con atención la palabra, porque hay bendición cuando nosotros escuchamos lo que Dios dice en las Escrituras. Curiosamente, Juan espera que se obedezca esta profecía, enfatizando la naturaleza del libro como una proclamación de la verdad de Dios con implicaciones éticas y no simplemente una predicción de eventos futuros. Esto es muy importante que lo tengamos claro. El libro de Apocalipsis no es un libro de predicciones. Por favor, ya basta con estos maestros que se levantan y tratan de utilizar este libro como una especie de carta zodiacal donde interpretan y tratan de meter personajes contemporáneos, situaciones contemporáneas, cualquier cosa que ocurre, tratan de meter al libro de Apocalipsis en esos asuntos. Es que el libro de Apocalipsis no es para predecir. El libro de Apocalipsis es un mensaje de redención, del plan redentor de Dios en la historia y de cómo Él está llevando a cabo este plan y de cuál es nuestro papel en todo ello. Pero ya basta de utilizarlo para estar hablando cosas que ni sentido tienen. Y ese es un mal que nos aqueja mucho en nuestro tiempo. Así que esta es la bienaventuranza. Leerlo, escucharlo y obedecer lo que encontramos no solo aquí en Apocalipsis, podríamos decir que en toda la Escritura. En cuanto a esto, Leon Morris dice lo siguiente: no debemos entender que la profecía significa predicción. La palabra permite la predicción y ciertamente hay un elemento liberal de predicción en este libro, pero básicamente apunta al origen divino. El profeta era un hombre que podía decir: así dice el Señor, este libro es de Dios.
Juan procede a llamar no solo para escucharlo, sino también para observar lo que está escrito en él. No desea simplemente estimular el interés, sino influir en la acción. Las escrituras son una guía para la conducta y la fuente de la doctrina. Entonces este libro, el libro de Apocalipsis, sí puede tener un elemento predictivo porque Dios está anunciando lo que hará, pero no es un anuncio de, miren, ocurrió esto en Israel, vamos a ver en dónde metemos esta noticia que cuadre, que quede bien ajustada con algo que diga en Apocalipsis. No, no funciona así el libro. Y mucha gente vive así, trazando el libro de Apocalipsis como un libro de predicciones, cuando lo que debemos hacer es mirar a lo que Dios nos está llamando dentro de su plan redentor. Por último, como resumen, Apocalipsis no es un libro para predecir el futuro, sino para llenarnos de confianza y consuelo. Apocalipsis es un escrito cuyo foco, cuyo enfoque, cuyo punto de referencia es Jesucristo. Todo apunta a Jesús. Y tercero, Apocalipsis no solo posee un carácter escatológico, sino también ético. No solo nos está hablando de lo que ocurrirá o de lo que está ocurriendo, sino también de cómo debemos vivir a la luz de estas verdades. Cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestra forma de pensar, de hablar. Hay mucho que recorrer en el libro de Apocalipsis. Bien, este ha sido el primer video donde estamos tratando el texto de Apocalipsis. Espero que sea de provecho para ustedes. Si te ha parecido interesante, pues deja tu like, compártelo, como tú quieras hacerlo. Y te espero para el siguiente video en el cual estaremos hablando sobre la primera porción también de Apocalipsis, precisamente los versículos 4 y 5, donde hay mucho que ver ahí. Mucho. Yo les invito a que puedan seguir eso. A mí me está fascinando leer esto, estudiarlo. Me está llenando mucho mi mente, mi corazón de consuelo y de conocimiento de la palabra. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Será hasta la próxima. Que Dios los bendiga.